la Europa. Luchas intestinas en el siglo XIX, en cada una de estas patrias chicas. En la Argentina fue unitarios contra federales. El siglo XIX va a estar marcado, sin lugar a duda, por el triunfo de la oligarquía en nuestra guerra civil, y un triunfo que va a marcar la historia de los siglos siguientes. El siglo XX fue el siglo de la liberación nacional en cada una de nuestras patrias chicas. Liberación nacional que tuvo como corolario el afanciamiento de lo que eran los movimientos nacionales que surgen a partir de la era de las nacionalidades, si se quiere, en la región a partir del inicio del siglo XX. Esas luchas de liberación nacional van a tener, entre otros, en América Latina, líderes como Getúlio Vargas en el Brasil, Velasco Alvarado en el Perú, Allende en Chile y, claro, Juan Domingo Perón en la Argentina. Y así podríamos nombrar un montón de líderes latinoamericanos, sin dejar de pasar, claro está, por Fidel y por el Che Guevara, protohombre de la unidad latinoamericana, si los hubo. Este siglo XX va a dejar profundas marcas en las patrias chicas, porque claro, recordemos el ABC de Perón, ese proyecto estratégico de generar una unidad institucional entre la Argentina, Brasil y Chile. ¿Cómo no pensar luego los procesos que se dan a finales del siglo en esas discusiones de lo que fue la gesta del Mercosur? Momento contradictorio también para América Latina, porque en ese momento en la Argentina gobernaba Carlos Saúl Menem con su proyecto neoliberal. Pero producto de ese acuerdo también, ¿no? Estamos hoy acá con Oscar Laborde. El último momento que quería marcar era este momento del siglo XXI. Si decíamos que el siglo XIX fue el siglo de la fragmentación, el siglo de las independencias entre comillas, y el siglo XX fue el siglo de los movimientos de liberación nacional y con sus resistencias a finales del siglo, producto también de los golpes de estados pergeñados por el imperialismo norteamericano en toda la región. Entramos al siglo XX unidos o dominados, decía el general Juan Domingo Perón. Pero claro, entramos al siglo XX con un hecho importante para América Latina, que fue el triunfo a finales, ahí terminando el siglo XX, de Hugo Chávez. En la Argentina tenemos un cimbronazo, que es el 2001, donde el pueblo en la calle y en resistencia dice basta de neoliberalismos. Y este siglo XXI es sin lugar a duda el siglo de la integración latinoamericana. El siglo para pensar cómo todo eso que tenemos en común con nuestros hermanos chilenos, con nuestros hermanos uruguayos, con nuestros hermanos bolivianos. Y de esas batallas de resistencia y de esas batallas de liberación nacional, también se nutrieron en este siglo aquellos prohombres también de la patria grande. Y estamos hablando de Evo, estamos hablando de Chávez, estamos hablando de Correa y estamos hablando de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, y que decimos que en este momento también sostiene Alberto Fernández. Con estos tres momentos me gustaría dar inicio a esta entrevista con Oscar, porque decíamos, es un día muy especial y se cumplen 10 años del paso a la inmortalidad de Néstor Kirchner, hombre de la patria grande, que hace 15 años, junto a Chávez y a Lula, le decían no al ALCA, le decían no al proyecto recolonizador del imperialismo norteamericano. Y desde aquel no al ALCA pasó mucha agua por el puente de la historia latinoamericana. Tuvimos gobiernos populares, tuvimos intentos de golpes de Estado en la Argentina, tuvimos golpes blandos, comenzando en Honduras, con Mel Zelaya, pasando por el Paraguay de Lugo. Tuvimos luego algo extraño que también vamos a charlar un poquito y preguntarle a Oscar, ¿cómo es esto que las derechas lograron llegar a los gobiernos mediante procesos democráticos? Porque recordamos, el siglo XX fue el siglo de los golpes de Estados.
en donde efectivamente aguaron a través de esos golpes cualquier proceso de soberanía nacional. Pero decíamos, estamos en momentos importantes, estamos a 10 años de la muerte de Néstor, y estamos a un año, y esto es también para comenzar a pensar, del movimiento popular en Chile, que se plantó contra un aumento en un boleto de subte y hoy terminan votando, hace un par de días nada más, un plebiscito para cambiar la Constitución Nacional. Hace un año también se iniciaba el golpe de Estado contra Evo Morales y sin embargo hoy el pueblo boliviano derrotó al golpe de Estado a través de las urnas. Y eso es importante señalarlo porque los pueblos no se suicidan y no hay derrota que no pueda ser revertida. Se está por cumplir también un año del triunfo de Alberto, bueno, se cumplió un año el domingo del triunfo de Alberto y Cristina, y con esto quería dar inicio y darle la bienvenida a Oscar Laborde, militante del Proyecto Nacional y Popular, ex intendente de Avellaneda y actual parlamentario del Parla Sur. Oscar, bienvenido a esta charla para pensar a América Latina en esta fecha, 10 años del fallecimiento, del paso a la inmortalidad del compañero Néstor Kirchner. Habría que habilitarle ahí el micrófono, Oscar. Ahora sí, Oscar. Buenas tardes, compañeros, a Omar, a Julián, a Luis Piccoli, si anda por ahí. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes, la querida UTN, ¿no? La UTN de Avellaneda, esa UTN, la Universidad de los Trabajadores. Qué lindo aquella creación y bueno, cuántos profesionales creó. Y yo coincido con la hilvanación que hace Omar. Ubico los tres momentos con un hilo conductor. Es decir, ¿qué es la historia de América Latina si no es la historia de sus pueblos luchando por la liberación? Esa es la constante. Si no hay acontecimiento en la historia que nosotros, importante, no pasemos por el tamiz de eso, ¿no? Esa liberación o dependencia. Y así es, por eso es que vos recordabas los momentos en el primer relato de la independencia. ¿Y por qué hablamos de la segunda y definitiva independencia? Y porque la primera se frustró. Entonces, yo creo que las luchas intestinas es un disimulado apelativo que le ponen a una lucha que hay entre dos visiones de país, ¿no? Porque no eran intestinas, eran las élites dominantes en complicidad con el imperio en desmedro de nuestro pueblo. Y eran nuestros pueblos luchando contra esas élites. ¿No? No era de cualquier manera que se ordenaba el conflicto. Siempre había un sector criollo, cipayo, vinculado al imperio, en contra de los intereses del pueblo. Siempre fue así. Entonces, me parece que eso hilvana. Hay un momento interesante en el segundo relato que vos hacés. Ya al comienzo se daba esta contradicción, porque estaban los Morenos contra los Saavedra, estaban digamos, los Rivadavia contra los Castelli, estaban los Dorrego, digamos, ese héroe incómodo para todos, menos para los que queremos reivindicar lo nacional y popular. Y siempre fue así. Entonces hubo una contradicción, incluso lo que aparecía como la Revolución de Mayo, al interior de la Revolución de Mayo, incluso al interior de, digamos, la Declaración de Independencia, ya se gestaban estas dos diferencias. Un sector elitista que pretendía suplantar a los españoles solamente para poder hacer negocios. Y después se desarrolla, ahí tal vez discrepemos, en mi opinión, parte de lo que se representa como el nacionalismo, es un nacionalismo interesante, pero no necesariamente popular. Por ahí, popular en sus características, en su apariencia, pero, digamos, con pocas ventajas para el pueblo, solamente las gestuales. Esto es interesante, Galasso, como describe esa parte de la historia, ¿no? Diga, bueno, está bien, eran antiimperialistas, pero también no tenían, digamos, un sentido popular. Por eso, este segundo momento que vos describís, Omar,
donde Perón lo expresa también, donde empiezan a haber pensadores como, como Metol Ferré, como Manuel Ugarte, como Mariátegui, obviamente como Perón, que tenía la ventaja sobre los demás, que aparte de ser un pensador avanzado en todos los temas, también era un concretador, un realizador. Donde empieza a aparecer esta idea que la contradicción de nacionalistas e imperialistas que planteaban justamente los primeros era parcial, pero también era parcial la visión que tenía la izquierda del trabajo contra el capital, ¿no? Porque ninguna de las dos es una visión europeizante. Entonces, los trabajadores tenían que pelear contra los patrones. La otra versión decía, los nacionalistas tenemos que pelear contra el imperio, pero había allí lo que se gesta, insisto, sobre todo con Manuel Ugarte, que lo expresa muy bien, pero Mariátegui, más viniendo de la izquierda comunista, Metol Ferré, un pensador. Bueno, dicen que decían en Sorna que era bueno, el único uruguayo peronista y el único peronista uruguayo, decía Eduardo Valdés en una intervención que les dijo de los uruguayos que, bueno, nada, les cuesta comprender el peronismo, ¿no? Él decía, Oscar, él decía, yo soy un argentino oriental. Y en el intercambio que hacía con Jaureche, Jaureche decía, yo soy un uruguayo occidental. Claro. Bueno, pero también lo que vos describís, lo que sucede luego de la división de los países, ahí también el diablo mete la cola, porque es capciosa esa división, muy interesante para el imperio. Al imperio siempre le interesó atendernos de a uno, dividirnos. Entonces, a mitad del siglo pasado aparece esta idea de nacional y popular, que eso es lo que nosotros somos. No somos NACAM Pop porque significaría que estaríamos tomando el idioma del enemigo, ¿no? Es decir, habría una colonización cultural. Nosotros somos NAC y Pop, si se querría expresar así, o nacionales y populares. En esa concepción se encierra todo lo que somos, porque luchamos contra el imperio, lo saludo a Luis Piccoli, que lo voy a aparecer ahí, luchamos contra el imperio, pero también luchamos contra los sectores dominantes. Esa combinación que no alcanzaban a tener los estancieros bonaerenses, aún antiimperialistas, ni tampoco alcanzaba a tener completo la visión, digamos, antiimperialista de los europeos, porque claro, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, intentaban hacer revoluciones, pero ya era el imperio ellos, entonces no tenían que luchar contra el imperio porque en la lucha contra las clases dominantes tenían concentrados los dos adversarios. Es como que ahí, Oscar, en Europa se daba más claro esta cosa de la lucha entre burgueses y obreros, digamos. En América Latina todavía había un movimiento obrero, todavía no había movimiento obrero. Claro, pero se da mucho más evidente porque ellos son el imperio. Es decir, cada uno de esos países eran potencias. Ninguno de los países que relatamos, ni Alemania, ni siquiera Rusia, ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra, tenían un sometimiento de una potencia extranjera. Entonces Marx, con esa cabeza extraordinaria que tenía, no alcanzaba a ver lo que era ser periférico, lo que era ser lo que luego se llamó el tercer mundo. Es decir, nosotros primero tenemos una contradicción que es el antiimperialismo. Y dentro de eso nacionalismo tenemos una contradicción contra los sectores dominantes, que sí le interesa desprenderse del imperio para ellos, para ser la potencia. Entonces empieza a gestarse esto nacional y popular, ¿no? Un aporte de Ugarte, esencialmente, de Metol Ferré, y por supuesto con el ADC. Es interesante el ADC, y ojalá los peronistas nombraran tanto a Perón como lo hacen y estudiaran más a Perón, porque es muy, muy interesante lo que él plantea el ADC, porque el ADC no es solamente un gesto antiimperialista, porque claro, el imperio se la tenía jurada de que él plantea Bradeno a Perón. También lo hace, y ahí es donde aparece la cabeza de Néstor y la cabeza de Lula, él se daba cuenta, pero que la suplantación de importaciones era parcial, relativa, no alcanzaba con sus, digamos, 15 millones, 18 millones que tendría en ese momento, para generar una infraestructura tan grande que pudiera permitir un desarrollo mayor, un desarrollo de potencia. Por eso él concibe su acuerdo con el Chile de Ibáñez y con el Brasil de Getúlio Vargas, también, por supuesto, para ser antiimperialista y protegerse. Brasil era el gendarme del imperio y lo sigue siendo, excepto en los momentos de Lula,
Pero él pensaba en tener una infraestructura semejante, con los tres sumados, y un mercado semejante. Él elevaba el rango, digamos, sumando Brasil, Chile y Argentina, el ABC elevaba el rango. Pero claro, eso nunca combinó las experiencias populares que nombraba Omar en un solo momento. ¿No? Siempre fueron a destiempo, ¿no? Velasco Alvarado, Perón, Getúlio Vargas, el propio Ibáñez, nunca alcanzaron a combinar. Y Getúlio Vargas, cuando en su carta de suicidio, dice que tiene que renunciar justamente por intentar hacerlo con Argentina, ¿no? Pero entonces esa posibilidad quedó pendiente, quedó latente, la idea de, digamos, de que no solamente había que arribar los movimientos populares a los gobiernos, sino que tenían que coordinar entre ellos. Y eso se produce en los 2000, que es el tercer momento que vos relatabas. Y ahí, para mí la enseñanza mayor que nos deja Néstor es la política, la confianza en la política y en su pueblo. Porque, claro, el no al ALCA, la semana que viene se cumplen 15 años. La academia, perdón los académicos que estén escuchando, no solamente no anticipó el no al ALCA, sino que ni siquiera fue capaz de describirlo. Y fue la política. Y un hombre como Néstor, que no venía de la escuela de Ugarte, donde teorizaba sobre la patria grande, él lo hizo porque le convenía al pueblo argentino. Él se daba cuenta, luego él gesta toda una teoría y una práctica de la integración. Pero en ese momento él se dio cuenta, tuvimos la suerte de estar cerca en ese momento, yo era embajador del gobierno, él se da cuenta que para la Argentina y para la región era una atrocidad lo que se iba a cometer, y ahí, bueno, produce desde la política este conocimiento histórico que no tiene antecedente. Fue la derrota diplomática y política más importante de los Estados Unidos. ¿No? La militar fue Vietnam, pero la diplomática no tuvo otra derrota diplomática y política, el imperio de los Estados Unidos, superior a la del no al ALCA, cuando dijo no al ALCA. Y aparte, Néstor comprendía, y ahí el homenaje de hoy, él comprendía el gesto de ese momento. Y me consta, yo estaba muy cercano a Rafael Bielsa en aquel momento, él espera que George W. Bush suba al avión, al Air Force One. Espera que suba. Cuando le dicen que subió, él dice, bueno, ahora decirle a Condoleezza Rice, le dice a Rafael Bielsa, queremos decir que no al ALCA. Él quería que venga acá, quería decírselo en la cara, porque también hubiera sido, digamos, igual de efectivo si se lo decía a Condoleezza Rice y le decía a George Bush que no venga. Él quería decírselo en la cara, le decía, no nos van a patotear, ¿no? Ese recuerdo que tenemos, porque él comprendió ahí el gesto histórico que significaba. Bueno, yo creo que ese fue el tercer momento, y luego, tal vez puede ser para otro momento de la charla, Estados Unidos rápidamente emprendió la contraofensiva. Y digo, y el valor que tiene decirle no al ALCA, y este recuerdo de que vamos a festejar la semana que viene, porque Estados Unidos había preparado cuidadosamente ese momento. Estados Unidos, el momento de instalar el ALCA era el cuarto paso. El primero era incorporar a su economía la economía del Canadá. El segundo paso era incorporar con el NAFTA, que ahora se modificó, la economía de México, con la de Canadá que ya tenía. El tercer paso fue acuerdo de libre comercio con todos los países andinos, y el cuarto paso era el no al ALCA. Así que le desbaratamos una intención que ellos tenían desde el año 88, cuando suman la economía de Canadá a su economía en los hechos. Pero claro, y ahí es para otra parte de la charla, ¿no? No es que Bush se fue y dijo, che, nos ganaron, vamos a abandonar a estos locos, vamos a meterlo en Medio Oriente. Al otro día estaba pergeñándose esta contraofensiva de la que hablaba Omar y que estamos padeciendo en estas horas, a pesar de estas reacciones que han tenido los pueblos, que en mi opinión caracteriza a la época como de disputa, ¿no? Discutimos bastante con los compañeros, bastante en soledad. Yo planteaba que no era el comienzo de una época nueva, que era un momento de disputa, ¿no? Y ahora, aun cuando ganamos Bolivia, yo estuve los últimos 10 días en Bolivia, estuve allí como presidiendo
la misión de observación del Parlasur, yo presido el Parlasur y también el Observatorio de Democracia, ni el triunfo de Chile, ni el triunfo que tendremos en Ecuador, garantiza que sea otro cambio de época. Es un momento de disputa. Bueno, después veremos por qué de disputa. Oscar, vos sabés que yo te escuchaba y claro, Manuel Ugarte, Metol Ferré con su teoría de los estados continentales, que es distinta a lo que plantea el teórico norteamericano Samuel Huntington, que habla del choque de civilizaciones. Metol planteaba la unidad en términos también continentales, y un gran seguidor de Metol es el Papa Francisco, que hoy cumple, creo yo, un papel importante en la integración de América Latina, o por lo menos creo que juega un papel importante contra la ofensiva del imperialismo en la región. Manuel Ugarte, por su parte, uno de los primeros expulsados del Partido Socialista Argentino, por sostener junto a Lenin en un congreso en Europa, por sostenerse pararse en contra de la teoría de la colonia, cuando los europeos, previo a la Primera Guerra Mundial, discutían los socialistas si era permisible que un país socialista tuviera o no colonias. Bueno, la posición de Lenin fue la misma que tuvo en su momento Tupac Amaru, cuando la Junta de Cádiz, que planteó: un pueblo que oprime a otro no merece ser libre. Por ese hecho, Manuel Ugarte es expulsado por Juan B. Justo del Partido Socialista. Una tradición de unidad que luego lo pondrá Manuel Ugarte en el lugar de embajador, si no me equivoco, en México, en el gobierno de Juan Domingo Perón. Ahora, todo este proceso que estamos narrando prácticamente, y estamos pensando 200 años de historia, ¿cómo lo podemos pensar en este momento? ¿Cuáles serían para vos, Oscar, los hitos de los últimos 10 años? Porque recordamos, pasaron 10 años del pasaje a la inmortalidad de Néstor, un gran conductor también latinoamericano. ¿Cuáles serían los hitos que marcan estos últimos 10 años en América Latina? ¿Está silenciado, Oscar? Bueno, primero quiero decir en relación a Manuel Ugarte, sí, que era muy peronista para los socialistas. Ahora, también era muy socialista para los peronistas, porque Perón lo tuvo que retirar de embajador. Yo creo que era una figura similar a Dorrego, era incómodo para todos. ¿No? Manuel Ferré, Manuel Ugarte era incómodo para los socialistas porque era muy peronista. Ahora, para los peronistas era incómodo también. Y Perón, a pesar del cariño que le tenía y la unidad de concepción, lo tuvo que separar de la Embajada de México. Como Dorrego. El loco Dorrego es incómodo para los unitarios, incómodo para los federales, porque nosotros elegimos los héroes y los filósofos y los escritores de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces, Manuel Ugarte era como era. Justamente el gran valor, reconocido luego, insisto, en esta asociación de nacional y popular, ¿no? Yo creo que yo dividiría hasta el 2015 y luego el 2015 para analizar estos 10 años, ¿no? En primer lugar, como comentaba, inmediatamente de que le dijéramos que no al ALCA, en Estados Unidos se empezó a pergeñar la contraofensiva. Y eso la teorizaron. Lo bueno que tienen los yanquis que escriben lo que piensan, ¿no? Es decir, el consenso de Washington, el tipo te escribe. Y le dieron la teoría del Lawfare. La teoría del Lawfare había sido desarrollada por el Pentágono para intentar saber cómo se desarrollaba la justicia en los países que iban a invadir. Bueno, cuál es la jurisprudencia, cuáles eran los jueces, y estudiaba la base, la teoría y la composición del Poder Judicial. Ellos se dan cuenta que es muy útil para ellos, pero lo trasladan a la política. Entonces, el Lawfare es teorizado por la Universidad de Harvard. Ellos destinan un departamento en la Universidad de Harvard para estudiar el Lawfare, ¿no? Bueno, ahí por supuesto obtienen toda esta articulación del Poder Judicial, del poder mediático y de los sectores políticos. Y lo ejercen. Y muy premeditadamente ellos primero hostigan y derrocan
al gobierno de Mel Zelaya. Siempre que Estados Unidos quiere hacer una experiencia, la hace en Centroamérica. Siempre. El tema de la invasión, el tema del lawfare, el tema de la droga. Siempre Estados Unidos prueba con Centroamérica porque tienen menos reacción, porque Mesoamérica, que bueno, México, Centroamérica y el Caribe tiene mucha influencia norteamericana, siempre prueban ahí. 2008, 2009, Mel Zelaya. 2012, hostigan a Lugo, ¿no? Ya se arriman al Mercosur, pero un país pequeño del Mercosur, no es Venezuela, no es Brasil, no es Argentina, y de una composición política menos densa que la uruguaya. Eligen Paraguay. Prueban, hostigan y derrocan a Lugo, ¿no? Lo hacen renunciar con un golpe parlamentario. Y ya ahí se entusiasman y efectivamente preparan una nueva derecha. Es decir, junto con el lawfare tienen algunas cosas más. Una nueva derecha, una derecha no tradicional. Ellos sabían que con los partidos tradicionales no nos iban a ganar. Si acá no nos iban a ganar con la UCR sola, por ejemplo, y así. En ninguno de los países nos iban a derrotar con los partidos tradicionales. Entonces empiezan a inventar una nueva derecha. Y tan de matriz es la nueva derecha, tan copiada de los manuales norteamericanos, que vos mirá, ahí tenés a Piñera, lo tenés a Cartes y lo tenés a Macri, empresarios, presidentes de los grandes clubes. Es decir, Piñera fue presidente de Colo-Colo, Cartes fue presidente de Libertad y Macri fue presidente de Boca. Entonces, hasta en eso son tan evidentes. Arman una nueva derecha. Y por supuesto hacen lo de siempre, espías, también. No sé, lo nuevo no le hace abandonar lo viejo. Espían, hostigan, intrigan, ¿no? Hasta lo del golpe en Bolivia. Y claro, eso tiene un impulso, y nosotros, compañeros, tenemos que aprender que los que dijeron que era lo mismo perder que ganar, nunca perdieron. Yo recuerdo en 2015 que había muchos compañeros y polemizaban mucho de lo mismo perder que ganar, porque esperamos 4 años y volvemos mejor y volvemos más homogéneos. Preguntar a Dilma Rousseff y a Lula lo que le pasó y a nuestro pueblo, si es lo mismo perder que ganar. Y lo digo lección para ahora, ¿no? Porque ahí comprendimos lo que es perder y comprendimos lo que es la falta de unidad, ¿no? Eso hay que recordarlo. Porque los argentinos, que estamos muy contentos de que hayamos comenzado esta nueva etapa con el triunfo de Alberto Fernández en 2019, tenemos que recordar que la ofensiva conservadora se aceleró cuando nosotros perdimos, ¿no? Como enseñanza a los jóvenes militantes y a los viejos militantes. Pero claro, ellos desarrollan esta contraofensiva, una ofensiva conservadora, pero no tienen logros. Y ahí es donde yo trato de explicar que no empezó otra época. ¿Por qué no son los 90 estos, compañeros? Porque ellos en los 90 tenían un procedimiento donde planteaban las políticas neoliberales, producían las consecuencias de las políticas neoliberales y la gente lo volvía a votar. Eso fue en los 90. Ahora no. Ellos no son virtuosos electoralmente con sus políticas neoliberales. Ellos tienen que meterlo preso a Lula para ganar, tienen que darle un golpe a Evo para ganar, si no, excepcionalmente ganan en Uruguay, tienen que reprimir para contener la movilización popular, después podríamos hablar de Chile, y no lo logran detener. ¿Por qué? Porque las políticas neoliberales no tienen consenso en la población. Y ese es el rasgo fundamental de estas horas. No es el avance de la derecha, que avanza la derecha, pero lo principal es la bronca, el hartazgo, la resistencia, la lucha que hay de los pueblos contra las medidas neoliberales. Eso es lo principal. Eso es el voto a Alberto, eso es el voto a Arce, eso va a ser el voto en Ecuador y es el voto en Chile. Y la lucha. Entonces, la derecha planifica su contraofensiva y ahí nos meten un problema al movimiento popular, porque ellos achican la democracia y nosotros no sabemos cómo zafar de eso. Porque proscriben a Lula y el PT vuelve a elecciones. Proscriben a Lugo y el Frente Guazú igual va a elecciones. Proscriben a Correa y la Revolución Ciudadana igual va a elecciones. No encontramos el camino, porque en los 70, cuando te impedían el acceso al gobierno
por la vía democrática, había una salida. Era, digamos, desconocer al régimen, como hizo el peronismo del 55 en adelante, o la guerrilla. ¿No? Digamos, separado de la posibilidad de acceder al gobierno por elección, el movimiento popular opta por, digamos, la resistencia brutal, digamos, violenta, o la guerrilla. Claro, en este momento no hay condiciones para ninguna de las dos. Entonces, a esa contraofensiva, ¿qué hace el movimiento popular? Encuentra la manera. Encuentra la manera. Es decir, no se resigna, no se rinde, no se quiebra y encuentra la manera. Y en Bolivia lo vemos ejemplificado. ¿Cómo es la manera? Nosotros teníamos una maldición que era la maldición del 40 y pico. Es decir, bueno, todos tenían 40 y pico. Lula tenía 40 y pico, Cristina tenía 40 y pico, Lugo tenía 40 y pico, Correa tenía 40 y pico. Ahora, con eso no ganamos. Pues había que romper la maldición del 40 y pico. ¿No? Y ahí Cristina es la primera que se da cuenta. ¿No? Entonces, hay tres pilares, voy a tratar de desarrollar cada uno, que el movimiento popular en la política, porque de vuelta, de esto no escribió nadie. Esto sí, es decir, muy interesante los que critican tomando café y perdónenme, ¿no? Los gladiadores del Twitter. No, muy interesante, los gladiadores del Twitter. No, la verdad que tienen siempre razón, los gladiadores del Twitter son terribles. Ahora, después, si no viene la política, los gladiadores se quedan como comentaristas del Twitter. ¿No? Me gusta, no me gusta, discuten. Entonces, ¿qué hace Cristina? Cristina rompe el 40 y pico ampliando. Entonces, la amplitud de la fuerza política, la modificación de los liderazgos, dos, y tercero, la capacidad de movilización. Esos son los tres elementos que cuenta el movimiento popular para enfrentar la contraofensiva de la derecha. ¿Basado en qué? Que el neoliberalismo no puede moverse como en los 90. ¿Por qué, compañero? Porque en los 90 los Estados Unidos venía de producir una victoria extraordinaria. Le había ganado a su enemigo geopolítico, ideológico, económico, sin tirar un tiro. Entonces daba la impresión efectivamente que la historia había terminado. Daba esa impresión, era creíble eso, porque además uno no tenía dónde ampararse si buscaba algo distinto. Pero hoy está China, está Rusia, está India, está el sudeste asiático. Primera diferencia. La otra gran diferencia es la memoria cercana, yo diría, ¿no? En los 90 era, bueno, con la tradición de Menem, ¿no? Por supuesto, el peronismo, era, bueno, nosotros acá, los peronistas, recordamos cuando a mi papá le dieron la casa y a mi mamá le dieron la máquina. Entonces, hay que tener esa esperanza que va a volver ese momento. Y los que veníamos a la izquierda decían, bueno, cuando venga la revolución, todo se va a solucionar y entonces no va a haber ningún problema para nadie. Ahora es diferente, ahora lo dijo bien Cristina. Ahora, acordate cómo estabas antes y acordate, digamos, de cómo vivías y cómo vivís ahora. Entonces, cuando el pueblo brasileño quiere que Lula sea presidente, es un pensamiento simple pero profundo. Cuando Lula era presidente, yo estaba bien, y si Lula vuelve a ser presidente, yo voy a estar bien. ¿No? Entonces, ese recuerdo cercano fue la base para hacer. Igual había que construir tres cosas. Una era romper la maldición del 40 y pico. Y eso Cristina lo hace, y acá detengamos un minuto, porque cuando vos ampliás, crece la heterogeneidad. Es decir, vos no podés pretender romper la maldición del 40 y pico, tener 50 y pico, y después hacer que todos hagan lo que vos decís. Porque se lo va. Porque si vos querés hacer lo que vos decís, ganás vos solo. No quiero simplificar el debate, pero es así. Entonces, la amplitud es inversamente proporcional a la homogeneidad, compañero. Entonces, nosotros sabíamos, cuando convocamos a algunos sectores, que no pensaban como nosotros. Y yo digo, Alberto Fernández me consta, porque pasó por el Parlasur, cuando yo asumí como presidente, él del informe Bachelet lo creía que era correcto de antes. Y nosotros sabemos cómo pensaba Solá, y sabemos cómo piensa Massa. Y lo llamamos porque justamente queríamos que nos voten los que lo votaban a ellos, y pensaban como ellos. Claro, es una dificultad, ¿no? Si yo, bueno, perdónenme la práctica futbolera, ya que me citan como Avellaneda, esto es la discusión que se tenía en el barrio. Yo cuando elegía a todos mis amigos, no le ganábamos a nadie, pero eran mis amigos.
Ahora, si yo quería ganar, tenía que meter a algún jugador que no era mi amigo. Después con mis amigos íbamos al bar de la esquina. Entonces esto es así. La amplitud tiene una complejidad. Amplitud. Eso se consigue en el frente de todos, pero también se consigue con el MAS en Bolivia. También se consigue con una unidad muy amplia en Chile. También en Ecuador tenemos posibilidad de ganar a partir de que se amplía la revolución. Porque ¿qué problema tiene el movimiento popular? ¿Por qué pierde Gustavo Petro en Colombia? Porque la tercera fuerza progresista no lo vota. ¿Por qué gana Piñera en Chile? Porque el Frente Amplio, tercera, que sale tercera, no vota al socialista. Entonces gana Piñera. Y así podemos repetir, ¿no? ¿Por qué nosotros en el 2017 perdimos? Porque no pudimos, no quisimos o no quiso Ramos acordar. Entonces, la división hay que, digamos, evitarla, romperla con amplitud. Segundo, los liderazgos. ¿Sí? ¿Cómo nosotros superamos cuando nos acorralan a un dirigente? Sea que lo acorralan literalmente, como lo acorralan Lula en la cárcel, o sea que lo acorralan mediáticamente. Entonces hay otro gran aporte de Cristina, pero es un cambio de liderazgos. Entonces, fíjense, en Argentina se gana sin Cristina encabezando, sin la fórmula, es una manera. En Bolivia se gana sin Evo, y en Ecuador se va a ganar sin Correa. Entonces el gran problema que teníamos, que era el 40 y pico, los liderazgos, es suplantado, y ahí de vuelta en la genialidad de Cristina, desde la política, por eso no está en ningún manual, compañeros, ningún manual, supera estos dos inconvenientes. Y lo tercero es la movilización. Entonces la derecha ataca su contraofensiva con el Lawfare y la proscripción de la chica de democracia, y nosotros, esto, digamos, hecho naturalmente, nadie se puso, bueno, vos jugás por vos haces esto, no, esto fue natural. La movilización. Entonces, en Chile se logra cambiar la Constitución después de 40 años con la movilización popular. Movilización violenta. No tengamos, una cosa es la lucha armada y otra cosa es la movilización violenta. Perdónenme la franqueza. Porque no iban hablan los propios chilenos. ¿Cómo? De acción directa hablan los compañeros chilenos. Directa. Ponele H. Ahora, yo estuve en enero, un viernes, en Plaza Italia. Los carabineros me decían, no, perdón, señor carabinero, vengo a entregar un documento. Los carabineros, de más de 10, atacan y te tiran a la cara. Entonces, había que hacer una autodefensa, ellos lo llaman la primera línea. Yo estuve ahí, me legué algunos gases, muchísimo menos de lo que, digamos, de lo que padeció el pueblo chileno. Pero ustedes fíjense que la movilización logra lo que no logró el socialismo en el gobierno, ni siquiera la concertación. Hubo 18 modificaciones a la Constitución, parciales, no parlamentarias, pero no se pudo cambiar la matriz. ¿Cómo se cambia la matriz? Con la lucha. Entonces, este momento que tenemos, se dan esas tres cosas. Ahora, ¿quiere decir que hay un cambio de época? No, compañeros, quiere decir lo que dijimos al comienzo, estamos luchando desde 1810 por lo menos. Y la lucha continúa, es lo que poéticamente dice García Lineras, digamos, luchar, triunfar, caerse, levantarse, luchar, es así. Entonces, es una lucha continua. Entonces, nosotros no tenemos garantizado, no es que ahora hay una etapa donde cada elección ganaremos y transitaremos los caminos de la Alameda y todo eso. No, porque ellos también juegan. ¿Sí? Nosotros tuvimos la capacidad de hacer 4 cosas, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero la regla de la llegada a los gobiernos en todos los países fue la misma. Todo lo demás es diferente. Por suerte, porque cuando cae la Unión Soviética y defecciona el socialismo europeo, se caen los dos paradigmas que tenía la izquierda acá. Entonces, por suerte no había nada que copiar, porque lo que había que copiar fracasó. Entonces, la desaparición de los paradigmas hace que se gesten nuevas ideas. Excepto en Argentina, que está el peronismo, gran nucleador, gran representante del movimiento popular, en todo lo demás empieza de nuevo. Porque ni los socialistas, ni la izquierda, digamos, marxista, tenía un ejemplo para dar. Y eso fue la suerte. Entonces era todo diferente, pero los pasos eran iguales. Se resistía, se creaba un movimiento, se encontraba un líder y se ganaba. Con el Lawfare lo que ellos hacen es interrumpirte el tercer paso. ¿Sí? Cuando vos vas a ganar te lo impide. Y después, si vos ganás, te voltean. Entonces eso fue la contraofensiva. Nosotros le
el movimiento popular encuentra la vuelta a eso con estos tres elementos. Y el ejemplo es Bolivia. En Bolivia se produce una cosa extraordinaria, inédita, donde nunca un movimiento popular de América Latina, después de un año de ser derrotado en las elecciones, o mucho peor, un golpe de Estado, vuelve. Nunca. A nosotros nos costó 3 años y medio volver, a Perón le costó 18 años volver, el PT no sabemos cuánto le costará porque todavía está disperso. Cuando hay una derrota electoral, o mucho peor, un golpe, cuesta reagruparse. Y el MAS demostró una cosa extraordinaria, que no solo volvió, sino que además creció en votos, sin su líder. Sin su líder. Y ahí aplicó los tres elementos. La amplitud, ellos cierran con Quispe, que era un dirigente indigenista que se le había alejado. Ellos cierran con la COP y amplían una cantidad de intelectuales que se habían distanciado del MAS. Segundo, cambian de liderazgo. Ellos con un ego reconocido como líder, pero no van como candidato. Y tercero, la movilización. Cuando estaba en duda, en las luchas de agosto y las luchas de octubre, y qué importante es la movilización, porque las de agosto fueron exitosas. La lucha de octubre era para que se cambie la fecha del 18 de octubre, y la fecha no se cambió. Sin embargo, esa pelea, aún perdidosa, les generó una musculatura al MAS, les generó una musculatura a los movimientos y les advirtió a todos que el MAS esta vez no lo iban a poder estafar, ni al MAS ni al pueblo. Y después la masividad, ¿no? Bueno, ellos, lo mismo que nos pasó a nosotros en las pasos de agosto del año pasado, que le pasó a AMLO, a López Obrador, Andrés López Obrador en México, y lo que pasó en Bolivia. Una abrumadora diferencia que evita cualquier tentación, porque los días previos, cuando llegué ahí a Bolivia, era inminente que iba a haber un baño de sangre y un golpe de Estado, y no era un invento, era real. Tal vez el pueblo tuvo la inteligencia de comprender que si era pareja en elección nuevamente, hubiera habido algún incidente que provocara tal vez un golpe de Estado, ¿no? Así claro, porque en ese momento en Bolivia, previo al golpe, recordemos que fue horas posteriores a las elecciones, que volvía a dar ganador a Evo Morales, pero ya se venía con un problema en la media luna más rica, en Santa Cruz de la Sierra, con sublevaciones policiales y un papel del ejército que lo único que hizo fue resguardar la nación en su conjunto y después fue cómplice del propio golpe de Estado. Claro, bueno, ahí también hay varios aprendizajes, ¿no? Nosotros tenemos que, digamos, nuestro destino como americanos, honrando a Perón, a Ugarte, a Mariátegui, es ser, lo voy a modernizar, un polo en un mundo multipolar. Porque la capciosidad del imperio es que nosotros nos dividamos. Ustedes fíjense, lo maravilloso de ese no al ALCA fue que ahí comienza una historia virtuosa. Mejora el Mercosur, de hecho Venezuela pide automáticamente su ingreso, también lo hace Bolivia luego con Evo. Se crea la UNASUR y se crea la CELAC. En el subcontinente americano nunca había habido un avión de presidente, nunca. Historia común, 2 idiomas comprensibles, nunca. Solamente hubo una pequeña para irse, que fue un proyecto de infraestructura estratégico para las grandes corporaciones. Nunca. Se crea la UNASUR y se crea la CELAC. Creación de la política. ¿Qué es la CELAC, compañeros? Es la OEA menos Canadá y Estados Unidos más Cuba. No, digamos, en la suma y en las restas comprendemos de qué se trata. Pero claro, ¿qué fuimos ahí? Y fue virtuoso, porque fue el mejor momento de Sudamérica y de América Latina también, aunque yo creo que el rango que debemos prestar la atención es el subcontinente sudamericano. En ese momento prosperó económicamente, bajó la pobreza, evitamos la secesión, como bien vos decís, de la media luna en Bolivia, evitamos un golpe policial en Ecuador, es decir, todo eso lo permitió. Brasil participó en el BRICS, bueno, de hecho el acrónimo BRICS en la primera letra de Brasil. Brasil organizó un campeonato mundial, Brasil organizó unas Olimpiadas, se cree el G20, Argentina, México y Brasil van al G20. De las 20 potencias principales hay Brasil, México y Argentina. Todo eso fue el momento virtuoso que se genera posterior al no al ALCA. Todo eso junto. Ahora, bueno, fijémonos cómo estamos, ¿no? Entonces, yo creo que como destino tiene que ser la integración, pero hoy
El camino por la integración, compañero, pasa porque le vaya bien a Alberto Fernández. No hay patria grande si en el 2021 perdemos, ¿eh? No hay. Después al interior, podemos hablar de eso en otro momento, como yo concibo que tiene que darse el conflicto y la síntesis, ¿no? Pero ahora, si en el 2021 perdemos y en el 2023 perdemos peor, la patria grande la podemos cantar en la poesía y todo, pero no hay patria grande, ¿eh? Porque esto es Argentina. Brasil está lejano a esa posibilidad y México es otra historia. México tiene que preocuparse por ellos y Venezuela tiene que preocuparse por ellos. El ejemplo, la irradiación, tal es así que estas luchas que relatamos se producen después del 11 de agosto. Es decir, cuando se dan las primarias en Argentina, automáticamente empieza a luchar Chile, empieza a luchar Ecuador, empieza a luchar Colombia, empieza a luchar Perú. Y es por ejemplo, nosotros nos explicaban los chilenos cuando fuimos en enero, en cuanto envalentonó y entusiasmó el triunfo en las PASO y Alberto de Cristina, porque era como que había otra opción al modelo neoliberal, no estaba solamente la resignación o el acomodo a ese modelo, ¿no? Oscar, como para ir haciendo síntesis, te voy a hacer unas últimas preguntitas y después vamos a abrir a los compañeros y compañeras que quieran plantar alguna inquietud. Acá Carlos Ricciardelli señala: la campaña hispanoamericana de los principios del siglo XX es de una claridad asombrosa, la campaña de Manuel Ugarte. Y claro, y si lo traemos al siglo XXI y retomamos un poco este claro relato que nos haces de estos últimos 10 años, resuena fuerte esto de la democracia como problema, ¿no? Nos achicaron la democracia, decís, y después la estrategia de una mente realmente, de una mujer de Estado, ¿no? Esta idea de flanquear ese achicamiento a partir de la amplitud, a partir de generar nuevos liderazgos, porque fue una maniobra de ajedrez. Se corrió del medio y habilitó a otro jugador y desbarató la estrategia a Mauricio Macri. Y me gustó esta idea de que bien podemos decir que es propia de la esencia del pensamiento también de Metol Ferré, ¿no? Un polo en un mundo multipolar. Ahora señalabas también la UNASUR, la CELAC y claro, el Mercosur. ¿Qué papel juegan en este contexto en particular tan difícil de cara a América Latina estas instituciones supranacionales que nos reúnen? Y particularmente, contanos un poquito también qué labor desarrollás vos desde el observatorio y desde el Parlasur. Bueno, estos organismos fueron concebidos por una idea de integración particular, ¿no? Es decir, la mejora del Mercosur, la creación de la UNASUR, la creación de la CELAC, el empuje a un voto directo en el Parlasur tenían que ver con un tipo de región, ¿no? Tenían que ver con la idea que nosotros teníamos de hacer un polo en un mundo multipolar. El Parlasur fue consecuencia de ello. Ahí se ha mantenido la existencia del Parlasur, el funcionamiento del Parlasur. De hecho, es el único organismo del Mercosur que está Venezuela y también está Bolivia, ¿no? Ahí hay como un acuerdo entre los integrantes del Parlasur, tal vez sean porque somos parlamentarios y el Ejecutivo tiene otras intenciones. Ahí se respeta, digamos, la expresión democrática. Es más, en la mesa directiva yo convivo con la expresión de la derecha brasileña, la derecha venezolana, el MAS boliviano y el Frente Amplio Uruguayo junto con los blancos. Y en Paraguay hay de los dos sectores. Es heterogéneo. Pero hay un acuerdo base que es que la democracia sea la que resuelva. Porque, ¿no? Como decíamos, ¿qué le quedaría a los pueblos si no pudieran, digamos, votar en esta etapa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que retomar eso. Claro, para eso nosotros tenemos que tener, por eso el valor del triunfo de Bolivia, que es un país limítrofe, que es un país integrante de la UNASUR, de la CELAC y un aspirante, es un país asociado, se llama del Mercosur. Entonces, ahí hay una cosa fuerte. Nosotros vamos a hacer un tándem con Bolivia, fuerte, bueno, desde ya, ellos nos venden el gas, nosotros podremos venderle una cantidad de productos terminados, y se puede estratégicamente pensar una explotación común del litio. Gran parte del golpe tuvo que ver con
la tragedia de tener litio, vos fijate. Y lo dijo ahora el Musk, que es el dueño de Tesla, de que ellos van a dar un golpe donde tenga que conseguir la necesidad para progresar. ¿Cómo se le ocurre a un gobierno que si ellos necesitan para hacer autos eléctricos el litio, cómo se le ocurre no vendérselo, no poder explotarlo? Lo dijo con un descaro propio de un empresario sin la sutileza digamos, de un gobernante. Él lo dijo. Entonces, yo creo que se abren muchas posibilidades. Y el futuro del Mercosur, pero claro, de vuelta. Nosotros tenemos que aguantar en Argentina, que le vaya bien a Bolivia, y de ahí pensar recomponer estos organismos. La CELAC es otra cosa. En la CELAC podemos respaldar a México, que le está presidiendo, y ahí hay que hacer una cosa fuerte desde Argentina, Bolivia y Venezuela, que va a volver a la CELAC, digamos, y empujar desde ahí. Hay algunos países centroamericanos y algunos países caribeños que están de acuerdo en la CELAC, ¿no? Así que ahí podemos contar con eso. La UNASUR, por ahora hay que sembrar la idea, hay que sembrar la, digamos, hay que sembrar la idea, hay que sembrar la visión, pero por ahora, estando Brasil en la posición que está, y Colombia, son dos grandes países en todo sentido de la palabra, es muy difícil pensar que la UNASUR pueda cumplir un rol como le cumplía. Oscar, se cumplen 10 años, perdón, del fallecimiento de Néstor Kirchner. Y como última pregunta, y luego daremos paso a las preguntas de los compañeros y las compañeras, quería preguntarte, ¿cuál es para vos la dimensión de Néstor? ¿Cuál es la vigencia de Néstor y algún recuerdo que tengas de Néstor Carlos Kirchner? Yo creo que Néstor va a ser recordado en la historia como uno de los grandes próceres, ¿no? Así lo amerita. A veces la cercanía nos hace tener un gran cariño, una gran admiración, pero perdemos la perspectiva, ¿no? Digamos, el no al ALCA y su conducción está a la altura de las batallas por la independencia. Entonces, de las grandes batallas exitosas de la independencia latinoamericana está el no al ALCA, el Mar del Plata, ¿no? Eso es. Y después la gestión que él hizo, por supuesto, de la mejora en las condiciones de vida de nuestro pueblo, la posterior integración, ¿no? Pero me parece que ese hecho está a la altura de las grandes batallas. Yo lo traté porque, bueno, cuando yo era intendente de Avellaneda, él vino, yo estaba enfrentado al peronismo en aquel momento, un peronismo despreciable de Avellaneda, y él vino, estuvo con nosotros en el Teatro Roma, y de ahí quedó una amistad. Y el recuerdo es ese. Me acuerdo cuando fue secretario general de la UNASUR electo, yo era embajador del gobierno de Cristina, debe ser una de las últimas veces que lo vi. Bueno, él tenía esa cosa también de cariñosa, que recordaba que era hincha de Independiente, hablando de lo que decía Julián, y entonces chicaneaba con que Cacho Álvarez también era independiente, y él iba a apoyar a Rubén García, que era el secretario de los municipales de Avellaneda, porque era de Racing. Entonces él te hacía sentir esa cosa de cercanía, ¿no? Y cuando vino a Avellaneda, él vino al Teatro Roma a presentar el presidente que no fue de Bonazo, no lo conocía nadie, me acuerdo que en toda la prensa salió diferente el apellido, ¿no? Fuimos a comer al Círculo de Avellaneda, Julián debe conocer ahí, a la vuelta, a la UTN casualmente, a la vuelta, y a mí me sorprendió en el 2001, yo lo conocí. Sí, lo conocía de antes, cuando yo iba con Chacho Álvarez, lo conocimos porque hicimos una cuestión que era una cosa del escarapera. Lo conocía bastante de antes, pero lo traté más políticamente. Chacho Álvarez, digamos, tenía con él esa simpatía por Racing, ¿no? Entonces a mí me sorprendió el tipo que en medio del desastre que era el 2001, sería cuando lo conocí, junio, no, cuando vino a Avellaneda, y él tenía una perspectiva de país, de esperanza, entusiasmo contagiante. Luego digo, este está loco, pero más vale que escucharlo, ¿no? Y a partir de ahí se creó una relación, ¿no? Así que bueno, el recuerdo es, y el día de hoy es una mezcla de tristeza, digamos, después de recuerdo alegre de estas cosas que él hacía, y tercero, el respeto político, ¿no? Porque yo insisto, él,
construyó un nuevo paradigma para Latinoamérica. Él construyó un nuevo paradigma, es decir, lo que nosotros se poetizó, se teorizó, se escribió, él lo hizo. Es así. ¿No? El no al ALCA es digamos, la concreción de miles de escritos, de centenares de canciones y de poemas, de miles de intenciones frustradas. Él lo logró. Entonces eso, ¿no? Bueno, el día de hoy, la tristeza, porque uno dice, puta madre, perdón, qué pena que se fue. Que fueran a no tener un poco más, en todo sentido, en lo personal, en lo político. Después, bueno, la tristeza es el recuerdo alegre de ese tono siempre que le ponía agradable, y por último, el respeto a un grande, ¿no? Yo creo que, insisto, ¿no? Él está a la altura de nuestros grandes próceres. Sin lugar a duda, por lo menos para mi generación, Oscar fue nuestro Perón. Fue quien, después de mucho tiempo, nos permitió volver a creer en la política. Y como señalabas, ¿no? Estos días estuve escuchando varias entrevistas que le hacían a distintos referentes que lo conocían a Néstor, y todos señalaban esta cosa poética de Néstor y esto que decías vos, año 2001, está loco este tipo, plantean cosas donde en otras partes teóricos estaban diciendo cómo cambiar el mundo sin tomar el poder, y este señor decía, hay que tomar el poder para transformar la Argentina. Tenemos acá varias preguntas, Oscar. Carlos nos pregunta, si les parece, leo las preguntas, Oscar, y vos después las respondés en el orden. Nos pregunta Carlos, a 15 años del rechazo al ALCA, ¿tendríamos que retomar la idea de un banco latinoamericano para no depender de los centros imperialistas? ¿Qué posibilidades hay? El compañero Luis Piccoli pregunta, ¿cómo vienen las elecciones de Brasil y cómo está la situación del Ecuador? Y yo le sumo a eso, ¿cuáles son las posibilidades que en Chile efectivamente se modifique una constitución neoliberal, tomando en cuenta esto que señalabas vos, ¿no? La dispersión en el movimiento popular chileno? Bueno, con el tema del Banco del Sur, que fue, yo creo que autocríticamente, hay cosas que nosotros fallamos en los últimos años, ¿no? Y me gustó mucho lo que vi en Bolivia, donde Luis Arce, los primeros 3 días, se dedicó más a la autocrítica de lo que ellos no pudieron o no supieron hacer, que a criticar a la derecha. Un ejemplo, ¿no? Si vos lees, bueno, ellos, por ejemplo, tuvieron en este cambio de liderazgo no solamente que no fue Evo, candidato a presidente ni a vice, sino que ellos no permitieron más que ningún diputado o senador renueve. Y no eran desmedro los diputados o los senadores, sin embargo era un criterio. Y después fue muy autocrítico él de las cosas que habían hechose mal en su gobierno. Eso me impactó, porque digo, bueno, qué seguridad deben tener estos muchachos para poder autocriticarse en vez de aprovechar que volvieron después de un año, ¿no? Entonces, pero por eso digo, lo de la autocrítica a veces malinterpretada, la autocrítica. Yo creo que ahí en los últimos años faltó un poco de constancia en el tema de la integración, ¿no? Digamos, Brasil privilegió el BRICS, Argentina empezó a comerciar con China no como un polo, sino individualmente. Yo creo que eso fue un déficit, porque los chinos, compañeros, defienden los intereses de los chinos. Claro. Y hacen muy bien. Los chinos no se van a preocupar por tus intereses. Entonces, si vos venís a negociar solo, a los chinos mejor. Y por ejemplo, nosotros tuvimos una gran disputa, que eso sí puede darse punto, donde el ejemplo de la soja o el poroto de soja, ¿no? La soja es un commodity y el poroto de soja incorpora valor agregado, un trabajo argentino. Ahora, para pelear que los tipos te compren poroto de soja y no soja, vos tenés que plantarte con los 400 millones de habitantes que tiene Sudamérica y decir, acá negociás con todos. Entonces yo creo que hay un poco de inconstancia. Y en el banco también, porque Brasil tenía el Bandes, es un banco de desarrollo muy, digamos, muy bueno que tienen ellos, que se financia con aportes de los trabajadores, con el compromiso de que eso vaya a proyectos productivos. Entonces fuimos inconsecuentes con el banco, en fin, yo creo que ahí, ahora,
para saber lo que vamos a realizar, de vuelta, primero tiene que ir a nosotros, porque no hay ni Patria Grande, ni Banco del Sur, ni nada del sur, si no mantenemos el gobierno, ¿no? Después podemos imaginar cómo corregir. En Brasil no se ha logrado la unidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, en San Pablo, que es una ciudad muy importante, por supuesto, la más importante de Brasil y del continente, el PT por un lado, el PCdoB, que es un partido comunista poderoso, por el otro, y el PSOL, que es un desprendimiento del PT, por el otro, para la prefectura de San Pablo. Es verdad que hay segunda vuelta, pero puede ser que el PT no llegue a la segunda vuelta. De hecho, va primera una compañera del PSOL, ¿no? Entonces ahí no se logró el primero de los puntos que yo ponía como los pilares de la recomposición. La amplitud. El amplitud, exactamente. Entonces es increíble de que no se pongan de acuerdo en ir a una prefectura, ¿vale? La intendencia, no la alcaldía, como se llamaría. Y es posible, de vuelta, ahí lo que pasó en Colombia con Petro y lo que pasó en Chile. Entonces, la derecha va a disputar el 1 y el 2, el bolsonarismo y la derecha más tradicional van a disputar en San Pablo, por ejemplo, porque la izquierda lo divide en 3 sectores. Y ahí va a costar más. En Ecuador es muy factible que el binomio Arauz-Bascallar triunfe. Ellos bueno, ahí también decidieron ellos que Correa acepte las limitaciones injustas, digamos, ilegales, incorrectas, pero ellos optaron en esta idea de o desconocer al régimen o algún otro tipo de medida más dura, ellos aceptaron las condiciones, al igual que el MAS en Bolivia, ¿no? Ahí es muy posible que en febrero, seguro que la Revolución Ciudadana va a salir primero, en primera vuelta. Hay que ver si gana en primera vuelta, pero va a ganar la primera vuelta, ¿sí? ¿No? Yo creo que es muy factible que Arauz Bascallar, sobre todo porque pelea con Lasso, que es un banquero, bueno, muy cuestionado, muy fraudulento, ¿no? Y en Chile, a ver, no sabemos cómo culmina. Digamos, nosotros dijimos que siempre es la resistencia, la creación de un movimiento, el líder y ganar. Ellos están en la primera parte, están en la resistencia, muy exitosa. Ahora, ellos han conseguido, en primer lugar, que se vote en abril, además de la constituyente, que se voten gobernadores. Fíjate cómo sería lo atrasado de la constitución en Chile, que los intendentes, que son los gobernadores, lo dispone el presidente. Es como si Alberto Fernández pudiera disponer del gobernador de Córdoba. Bueno, no sería mala idea, pero bueno, quiero decir que es una barbaridad que quien quiera poner y lo cambia, ¿no? Entonces, ya han logrado que se vote a gobernador. Bueno, ahora tendrá la izquierda, el movimiento popular, primero que congeniar una lista de constituyentes, porque se ha votado, y se ganó con el 79%, que los constituyentes son todos electos. Había 2 opciones, ¿no? Todos sabemos que estaba, si reformaba o no la Constitución, ganó el adhiero. El adhiero es adhiero a una reforma de la Constitución. Y la segunda pregunta es cómo se expresarían, en caso de que finalmente gane el adhiero, cómo se expresaría. Había una opción que era mixta, donde la mitad representantes del Parlamento y la otra mitad electos por el pueblo. La que ganó fue la constituyente, la que planteaba todos electos por el pueblo. Entonces, lo primero que hay que hacer, es generar condiciones para que haya una lista mayoritaria de los constituyentes que trabajaron por el adhiero. No porque, a ver, y lo trataba de explicar yo cuando fue en Analca, la derecha también juega. La derecha también juega. ¿Sería apresurado decir, Oscar, que esto es una revolución democrática, literal, lo que está sucediendo en Chile? Sí, es una conmoción. No sé, el tema de las categorías a veces hay que ser muy cuidadoso cómo se administra. Es una conmoción. Es una conmoción. Claro, será revolución si esto finalmente es capitalizado por las fuerzas populares en un nuevo gobierno popular. Porque puede ser que se modifique la Constitución. La Constitución, de hecho, se va a modificar porque ya se ha votado, ¿no? Y hay un sistema que se llama la hoja en blanco. Ellos han logrado que
en caso de no lograr los 2 tercios, Piñera impuso los 2 tercios como acuerdo, cualquier artículo que se instale en la Constitución, que es una barbaridad, hay que conseguir los 2 tercios. ¿No? Digamos, en vez de ser una asamblea soberana, él concedió la posibilidad de que se haga la asamblea, pero todo tiene que ser con los 2 tercios. Si no van los 2 tercios, queda la página en blanco. ¿Eso qué significa? Que sobre ese tema no se vuelve a la Constitución anterior. Eso fue un logro de los sectores populares. Se hace por ley. Lo que no se puede hacer por 2 tercios se hace por ley. Así que es muy posible que haya una cantidad importante de artículos posterior a la constituyente en los que no haya consenso, que será por ley. Bueno, después tendrá que verse que cuando se elijan diputados y senadores, también haya una mayoría para plasmar esto. Es decir, lo que ha hecho Piñera sabiendo que pierde, ha prolongado en varios capítulos el proceso, ¿no? La elección, después viene la elección de constituyentes, después viene propiamente el funcionamiento de la convención y por último, sí o no. ¿No? Hay una consulta a ver si se acepta esa constitución o no. Son 3 instancias entonces las que tiene por delante el pueblo chileno. Sí, tiene que elegir los constituyentes, tiene que funcionar la constituyente y tiene que decidir si aprueba o no la constitución que redacte la asamblea. Y después, bueno, lo que tiene que lograr es tener la cantidad de diputados para hacer las leyes que correspondan. Claro. La derecha, obviamente, ya sabemos que no se rinde. Y esto ha sido un golpe muy fuerte. Ojalá este impulso se capitalice, porque es muy poco representativo superestructuralmente la lucha de lo que ha salido a la calle. De hecho, la mayoría de los partidos tradicionales, incluso los llamados de izquierda, no están contenidos en eso. El socialismo acompañó, es decir, hasta ha sido la defección de los partidos tradicionales, aún los que se llaman de izquierda, que no hay dirigentes claros en Chile. Así que me parece que sí. 4 cosas que tenía que contestar. Acá Julián quiere plantear una preguntita. Ahí estoy. Bueno, no, la verdad que es muy bueno, digo, más que una preguntita, también comentar un poco que la verdad que es muy claro lo que está comentando Oscar también, digo, y también esperanzador, digo, pero a la vez nos llama mucho la atención esta cuestión, digo, de que muchas veces los procesos se los da como por terminados, ¿no? Y de alguna manera lo que tenemos que pensar es que esto recién empieza, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que está muy bueno. A nosotros siempre nos llamó la atención es cómo podemos hacer un poco como para, digo, ¿cómo ves vos, Oscar, la posibilidad de comenzar a articular de mejor manera, por ejemplo, el trabajo de las universidades, sobre todo en lo que es el ámbito más productivo, ¿no? El desarrollo productivo, con el trabajo que hace el Mercosur y también con la labor del Parlasur, ¿no? ¿Cómo es la posibilidad cómo crees que podremos empezar a hacerlo? Y obviamente con las instituciones y organizaciones libres del pueblo. Bien, con lo primero que decís, yo creo que las certezas a veces son perniciosas. La búsqueda de certezas prematuras son perniciosas. Claro, a uno le gustaría saber qué le depara el destino, a quien no. Pero a veces cuando se está en el medio de la lucha, vos no sabés cuándo termina el partido. Entonces, esa búsqueda de certeza, bueno, ahora empieza una nueva época, ahora no, eso hay que ser, la paciencia revolucionaria en este momento es que estás en el medio de la pelea. Es decir, lo de Chile, ¿cómo va a terminar lo de Chile? ¿Qué sé yo? Me gustaría tener la certeza que caminarán por las amplias alamedas, sí, pero está bien, eso está bien, por lo que lo canta Silvio Rodríguez. La verdad que no sé. No, digamos, esa búsqueda de certeza prematura a veces es perniciosa. Yo creo que nos sirve para contenernos, porque si no entramos en la desesperanza deprimente, pero desde el punto de vista político, bueno, a veces no se tiene certeza, ¿no? Cuando uno ingresa al campo de batalla, no, tiene las ganas de pelear, pero no tiene la convicción del resultado. Lo demás sí, me parece que es el momento, ¿no? Yo veo que en nuestro país también, Julián, hay un debate sobre el modelo, ¿no? Incluso dentro del Frente de Todos, entre los debates no tan evidentes, está el modelo productivo que viene. Y hay compañeros que están planteando este tema de la economía popular, ¿no? Ya de la superación del momento capitalista, industrialista,
que puede ser peligroso. Si está bueno, la economía popular, pero a mí me parece que un país como Argentina, un país formado en el modelo peronista, debería hacer ingresar la mayor cantidad de compañeros posible en la producción. Porque si nosotros colaboramos a cristalizar la economía popular, quiera que no, vamos a ser un país por lo menos de 2 niveles, además del superior. Van a estar los de la economía formal, que tiene paritaria, bueno, y el argumento de muchos compañeros es que el Estado debe garantizar. Y cuando el Estado cambie de conducción, porque hay otro gobierno, ¿va a garantizar ese Estado? No, no, lo que nosotros tenemos que hacer es intentar, y para eso las universidades, especialmente los UTN, tienen que colaborar a que los proyectos sean productivos genuinos, no circunstanciales, no, digamos, para el momento. Bueno, sí, para el momento está bien, porque el Club del Trueque, o bueno, cualquier cosa que suceda para superar el hambre, la miseria, está bien. Ahora, si el objetivo, y ahí ustedes tienen que colaborar mucho, yo lo desafío, lo provoco, hay que debatir con esa idea, por lo menos averiguarla bien, porque eso es la escuela de Frankfurt, eso es Milán 94, eso es viejo. La idea de que la sociedad marcha a una situación postindustrial, porque los servicios y porque qué sé yo, hay que darle debate. Y sobre todo, ¿cuál puede ser el aporte de ustedes, me permito decirlo? Es presentar proyectos que expliquen que no es fatal que la economía popular sea un escalón inferior al asalariado en blanco, al regular, ¿no? Al formal. ¿No? Entonces yo creo que ahí, bueno, para la SUR vamos a hacer acuerdo, pero me parece que el aporte principal, Julián, debería ser el instituto que ustedes tienen y demás, ese debate. A mí me preocupa porque yo veo, claro, después uno se ve en Venezuela, che, y el dólar, pero está bien. Ahora, si nosotros estamos construyendo gobierno que toma acciones, de dar recursos a la cristalización de la economía popular, y yo tengo temor. A mí me parece, y permitidme el consejo, que ahí es donde fundamentalmente ustedes podrían aportar. Genial, genial, genial. La verdad que buenísimo. Y bueno, también agradecerle a Omar por la entrevista de lujo que hoy tuvimos, digo, nuevamente. Así que para dar un poco como concluida también la charla, estamos hace un rato largo y fue muy interesante. Creo que hay muchas cosas para analizar. Acá estuvimos todos tomando apuntes un poco como para también que esto no quede en el aire. Así que agradecerle también a Luis, que siempre muy predispuesto a esto. Ahí lo veo desde el IVAP, seguramente está. Un saludo, Luis. Yo soy muy amigo también de Julieta, de Laborde. Siempre hemos charlado mucho, compartimos muchos momentos, así que agradecerles también a los que están presentes por las redes y vamos a hacer otro ciclo de charlas con algunas sorpresitas que ya se van a enterar para los próximos y los esperamos. Así que nada, agradecerte de todo corazón, Oscar, por acercarnos y por dar un poco esta explicación. Bueno, gracias a ustedes, compañeros, y que tengamos buenas tardes. Homenaje a Néstor hoy, homenaje a Néstor. Compañeras, compañeros, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Agradezco nuevamente al IDEF y al IVAP. Y Oscar, te mando un fuerte abrazo y a seguir recordando con mucha alegría, porque como decía Jaureche, los pueblos tristes no vencen. ¡Viva América Latina! Viva América Latina. Nos vemos, compañeros. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses para poder compartir de invierno y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite
Y ahí te dejamos nuestro CBU. Mi nombre es Santiago Pérez, soy integrante del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyecto y del IVAP venimos haciéndole frente a esta cuarentena y sobre todo en Florencio Varela, donde tenemos 6 merenderos comunitarios y acompañamos a 2 comedores barriales. Es por eso que le pedimos a todos los varelenses y las varelenses, aunque también le pedimos a todos los compañeros y compañeras de distintos distritos y del país en general, que nos acompañen, que nos ayuden en este momento difícil, porque bueno, siempre una mano viene bien para los que más necesitan y en este marco estamos pidiendo azúcar, yerba, té, mate cocido, grasa, también juntamos ropa de abrigo en buen estado, frazadas, colchones, todo lo que pueda servir en estos momentos de, bueno, si bien estamos saliendo del invierno, son momentos difíciles y además, bueno, para todos aquellos que por la distancia o por distintos motivos no puedan colaborar con estas donaciones, también tenemos disponible un CBU que estará apareciendo en pantalla, que es del IVAP, o botones de Mercado Pago a partir de los cuales algunos pueden ir acompañando sus donaciones. La verdad es que para nosotros y nosotras es fundamental contar con el apoyo porque nos permite a su vez seguir colaborando en nuestros comedores y merenderos barriales con los que venimos trabajando y haciéndole frente a esta pandemia que la verdad se hizo más larga de lo que esperábamos, así que bueno, esperamos contar con su ayuda. La verdad es que en este momento todos los granitos de arena suman mucho para que todos tengamos un futuro mejor. Hola, desde el IVAP estamos trabajando para que vecinos y vecinas de Florencio Varela puedan tener una merienda en medio de esta pandemia. Todos podemos colaborar, ya sea con un alimento no perecedero, con alguna colaboración mediante el Mercado Pago o el CBU, o acercando a la institución o llamando por teléfono, pero todos podemos colaborar. También estamos pidiendo ropa de abrigo para entregar a los que menos tienen. Cualquier ayuda es bienvenida para ayudar a los que menos tienen en esta pandemia. Desde ya agradecemos la colaboración y esperamos tu colaboración